Es un gusto saludarles, hermanos, hermanas, en este nuestro espacio La Alegría de la Santidad. Volvemos en este año 2026 con nuevas historias de fe, historias de hombres, mujeres, niños, jóvenes que han demostrado cómo responder al Señor para alcanzar la santidad. Eso a lo que usted y yo y a lo que todos estamos llamados a vivir desde nuestra experiencia bautismal. En esta ocasión, para no extendernos demasiado, vamos a hablar de un muchacho, de un jovencito de la época del año de 1920-1930 en México, en la época de los llamados cristeros. Se trata de José Luis Sánchez del Río, que celebramos en este mes de febrero, patrono de una de las vicarías de nuestra diócesis y de algunas comunidades también de nuestra diócesis de Alajuela. Un ejemplo sin duda alguna de fe que nos llevó hasta el martirio para vivir nuestra experiencia de vida cristiana desde el ser testigo. Palabra que también nos ilumina lo que el significado de mártir significa. Al final de cuentas, mártir es un testigo y nosotros estamos llamados a ser testigos en nuestra realidad. Así que vamos a iniciar nuestro espacio de hoy hablando de José Luis Sánchez del Río. Bienvenidos a todos y esperamos que esta historia también los conmueva y los inspire en su camino a la santidad. Nos encontramos en México en el año 1928, un país profundamente creyente, pero que vivía uno de los momentos más tensos de su historia. Las iglesias estaban cerradas, los sacerdotes eran perseguidos y las campanas, que se escucharon por tanto tiempo, fueron silenciadas por decreto. No era una guerra extranjera, no era un invasor, era una guerra dentro del propio país. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, se aplicaron leyes que restringían de manera muy severa la práctica religiosa. Lo que para muchos era identidad y la esperanza, pasó a convertirse y a considerarse como un delito. En ese escenario de miedo y tensión surgió una pregunta que parecía imposible. ¿Qué puede hacer un adolescente cuando la fe de su pueblo está en peligro? La respuesta tiene un nombre: José. José Sánchez del Río. La llamada guerra cristera no comenzó como una guerra armada. No comenzó con el sonido de las balas o de las bombas que retumbaban a lo largo del territorio. La guerra cristera comenzó en silencio, con templos abandonados, con sacerdotes escondidos, con familias que rezaban incluso en voz baja dentro de sus casas por temor. Pero cuando la fe forma parte del corazón de un pueblo, el silencio no dura para siempre. El latido de ese corazón, tarde que temprano, resuena en medio incluso de aquellos que lo consideraban pena de muerte. En distintas regiones de México, campesinos, obreros y jóvenes comienzan a organizarse,
No eran militares profesionales, eran padres, eran hijos, eran estudiantes, y entre ellos un muchacho de apenas 14 años. José Sánchez del Río no era un líder político, no era un estratega de orden militar, y siquiera era un adulto experimentado. Era un joven alegre, creyente y con una convicción que sorprendía incluso a los mayores que le conocían. Cuando pidió permiso para unirse a los cristeros, su madre dudó, pero José hablaba con una claridad, no desde la rebeldía, sino desde la seguridad. Decía que si la fe era tan importante como todos afirmaban, entonces también valía la pena defenderla. Y pronunció una frase que hoy sigue resonando. Nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo. No era fanatismo, era la coherencia entre lo que creía y lo que estaba dispuesto a vivir. La guerra no tardó en alcanzarlo. En un enfrentamiento, José fue capturado con sus apenas 14 años. Fue llevado prisionero a su propio pueblo, el lugar donde había jugado, donde había rezado, donde todos le conocían. El templo fue convertido en un cuartel y lo sagrado transformado en prisión. Ahí comenzó la verdadera prueba. No hablamos de una prueba física, fue una prueba de identidad. A aquel niño, aquel joven de 14 años, le ofrecieron libertad a cambio de un trueque muy sencillo: renegar de su fe. Si gritaba consignas contrarias a aquello a lo que siempre había defendido, tendría una salida. Pero eligió permanecer firme. Solo di las palabras y podrás irte a casa. ¡Viva Cristo Rey! José Sánchez del Río murió en el año 1928. Pero su historia no terminó allí. Durante décadas su nombre siguió transformándose en símbolo de fidelidad para todas las familias mexicanas. No como un llamado a la violencia, sino como un ejemplo de coherencia de vida. 2016, canonizado por Francisco, la Iglesia lo reconoció como santo. Pero antes de ese reconocimiento oficial, ya lo era en la memoria de su pueblo. Hoy no vivimos aquella persecución, pero seguimos enfrentando presiones, miedos, silencio. La historia de José no es una invitación al conflicto. Nos invita a preguntarnos hasta dónde estoy dispuesto a vivir lo que digo creer. Tenía 14 años y entendió algo que muchos adultos aún estamos aprendiendo. La fe no se impone, no se grita por costumbre, se vive. Y cuando se vive de verdad, deja huella para siempre. Hoy, junto a José Sánchez del Río, santo de nuestra iglesia, en su casa, en su trabajo, en su estudio, en su parroquia, quizás desde su misma vida, en su experiencia interior, digamos con él. Aquel grito que se convirtió en un grito de batalla, en un grito de martirio.
Viva Cristo Rey. ¡Viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! Un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Pelear por él es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey!